Bienvenidos a esta sesión 85 en el comentario bíblico de Apocalipsis. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor que nos guíe en este tiempo especial. Padre Santo, te damos gracias porque tuya es la palabra y esa palabra nos da vida. Esta palabra alumbra nuestro caminar. Te rogamos que en este día tú nos hables de manera personal, íntima, podamos glorificarte, enmendar nuestro camino, Señor, arrepentirnos de los pecados que vamos cometiendo y gozarnos en esa gloria venidera, Señor, que está por venir cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, estamos acá en el versículo 6, ya fíjense, del capítulo 22. Y estamos de esta manera comenzando el epílogo, ya lo que ya es el final del libro y que resulta ser bastante similar al prólogo, que son los primeros versículos del capítulo 1, fíjense. Dice así el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. A ver, dejémoslo hasta ahí. Vamos primero analizando con calma estos versículos. Dice así en el versículo 6. Él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esas mismas palabras que salen acá, palabras fieles y verdaderas, las dijo Dios Padre sentado en su trono en el capítulo 21. No sé si ustedes se acuerdan. Capítulo 21, versículo 5, dijo así. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta fórmula de palabras fieles y verdaderas se repite aquí y en el capítulo 22.6. Por tanto, me da la impresión que cuando el Señor dice acá, escribe estas palabras que son fieles y verdaderas, todo lo que sigue vendrían a ser esas palabras hasta el versículo 6 del 22, donde nuevamente repite la misma fórmula y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces podría ser que todo lo que está entre medio, todo lo que es el capítulo 21, el comienzo del 22, y que de hecho lo que dice ahí en esos versículos es la descripción de la ciudad celestial, son esas palabras fieles y verdaderas, donde Dios enmarca esas palabras, la descripción de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios, la enmarca con el versículo 21.5 y 22.6, que dice, queridos, lo que yo estoy diciendo de la ciudad de Dios es absolutamente verdadero, no es un invento. Por favor, mastíquenlo, piénsenlo, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Fieles porque Dios las va a hacer, Dios no falla, Dios es inmutable en sus decretos, y son verdaderas porque no son inventos, no son mentiras. Así que todo lo que vemos entre medio de esa gloriosa ciudad de Dios nos podemos gozar, porque son palabras fieles y verdaderas que están escritas para nosotros, para que mastiquemos. La consumación de este plan de salvación es verdadero. Entonces, si me hubiesen preguntado a mí, yo no le hubiese colocado el título aquí antes de esta frase, ni tampoco hubiese colocado acá el versículo. Yo probablemente hubiese colocado el versículo desde la siguiente frase en adelante. Y el Señor. Desde aquí yo hubiese partido el versículo 6. Pero bueno, ustedes saben que los versículos se colocaron bien a la rápida. Más o menos por el 1500. Un caballero que iba viajando iba a imprimir la Biblia. Y mientras iba viajando en la carreta, empezó a hacer las divisiones y puso a la rápida todos los versículos de la Biblia. Entonces, yo imagino que a esta altura ya en Apocalipsis 22 colocó nomás versículos según como le tincaba, ¿no es cierto? Con eso les quiero decir que los versículos, la numeración no es inspirada, ¿ya? La numeración la utilizamos todo porque es súper útil, porque de esa manera podemos decir en tal versículo y todos pueden llegar a ese lugar fácilmente, rápidamente, y podemos memorizar la escritura en ese sentido, es súper bueno. Pero por otro lado, también tenemos que entender que estas cartas se escribieron sin versículos y sin capítulos, ya todo de corrido. En ese sentido que yo les decía que yo tal vez hubiese colocado la división de este párrafo aquí, después de estas palabras son fieles y verdaderas, a mi juicio, enmarcan todo el texto de la consumación del cielo nuevo y tierra nueva desde el capítulo 21.5 hasta el 22.6.
Por tanto, desde esta frase en adelante, creo que lo que viene es el epílogo, como les decía, ya el final del libro. Y dice así: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bueno, estas palabras del epílogo son súper parecidas, casi calcadas del prólogo, que es el capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren, vamos a Apocalipsis 1. Cuando dice la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si ustedes comparan esto en su Biblia, comparan los dos textos, tienen exactamente los mismos elementos, con una que otra diferencia. A ver, denme un segundo. Bien, aquí en la pantalla se los tuve que colocar un poco más chiquitito. Puse los dos versículos uno al lado del otro. Vemos acá arriba, ustedes ven el epílogo, capítulo 1, versículo 1 al 3, y después el prólogo, 22, 6. Si ustedes comparan, se dan cuenta de lo siguiente. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense, las cosas que deben suceder pronto, versículo 1. Eso lo vimos hace 2 años atrás. Ahora, en el versículo 22.6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para que muestre las cosas que deben suceder pronto. Aquí repite lo mismo. Y añade: ha enviado su ángel. Y acá arriba vemos, versículo 1, y las declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ven? Se dan cuenta como el versículo 1 encuentra su paralelo en el versículo 22.6. Y con eso, básicamente, Juan, como buen escritor, está finalizando esta obra que comenzó tantos capítulos atrás, y él ahora está retomando nuevamente la misma idea. Está diciendo, en primer lugar, el Señor llevó a cabo esta revelación. No es una revelación inventada por uno mismo, no, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Es decir, todo esto parte desde la inspiración del Espíritu Santo, y guiado por el Espíritu Santo, y guiado por Jesucristo, y guiado por el Padre, y le dio esta revelación a Juan por medio de un ángel. Segundo tema que vemos acá. Dice 22.7, he aquí vengo pronto. Y después, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: él ha dado testimonio de la palabra de Jesús y testimonio de Jesucristo, todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense el paralelismo que hay entre el versículo 1.3 y el versículo 22.7. Aquí dice el tiempo está cerca, y dice bienaventurado, dice el versículo 3, el que lee, oye y guarda las cosas escritas en este libro. El 22.7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Se repite, por tanto, un poco esta bienaventuranza, y se repite de una manera más condensada. Al principio del libro, la insistencia de Juan era decir: ustedes quieren ser dichosos, bienaventurados, entonces lean el libro completo o óiganlo, porque hay mucha gente que tal vez es analfabeta, y no solo eso, guárdenlo. Es decir, vívanlo, practíquenlo, obedezcan la palabra del Señor. En ese sentido, el mismo libro internamente te está dando una orden autoritativa con respecto a este libro. El mismo libro de Apocalipsis proclama ser inspirado por Dios y por tanto un libro a obedecer. Y así mismo termina, solo que al final, en el versículo 22.7, ya no dice léanlo y escúchenlo, porque ya estamos al final del libro. Por tanto, a esta altura ya se asume que cumplimos al menos la primera parte de la bendición. Y la primera parte fue
leerlo o escucharlo, ¿no es cierto? Ustedes que tal vez están escuchando este audio o lo estuvieron leyendo también. Y de esa manera yo creo que claramente el Señor nos ha bendecido cualquier cantidad en el transcurso de todos estos meses y años estudiando juntos el libro Apocalipsis. El puro hecho de haberlo leído, haberlo escuchado, nos bendijo de sobremanera. Pero queda una bendición pendiente, que es seguir viviéndolo, como dice acá. Dice, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Y cuando habla de guardar, no tiene solo que ver con guardarlo en un cajón, ¿no es cierto? Sino que más bien guardarlo en el corazón para vivirlo, para practicarlo, para obedecer. Hay muchas enseñanzas que estuvimos extrayendo de este libro, como les decía, ya estamos más de 80 sesiones que hemos estudiado al respecto. Por tanto, hay muchos temas que el Señor nos ha hablado y que debemos ir practicando. Es muy bueno que ustedes puedan volver a leer este libro, volver a masticarlo y recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Para qué? Para vivirlo. Porque seremos bienaventurados si guardamos las palabras de la profecía de este libro. Así como Juan entonces parte el libro, él también está concluyéndolo diciendo, recuerden eso, ¿quieren ser dichosos? Qué bueno que leyeron el libro, qué bueno que lo escucharon, pero ahora falta aún aplicarlo. Apliquémoslo, dice Juan. Y ese es un desafío que obviamente nos va a quedar por el resto de la vida, ¿no es cierto? Por mucho que este estudio ya quede en pocas sesiones para concluir, no va a concluir mientras estemos en este mundo caído, ¿no es cierto? Vamos a tener que seguir esforzándonos por vencer a la carne caída y obedecer la palabra del Señor con el poder del Espíritu. Ahora, deteniéndome un poco más en lo que dice acá en estos dos versículos, sobre todo en estas frases que tal vez pueden hacer más de algún ruido. Cuando dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta frase, debe suceder pronto, nos hace un poco ruido, porque uno dice, bueno, esto el ángel como que se lo dice apurado a Juan a final del siglo I y han pasado 19 siglos más. Estamos hablando de que ya estamos en el siglo XXI y todavía no pasa. O tal vez está sucediendo, pero al menos no fue tan pronto como Juan podría haber pensado. Y bueno, lo que sucede es que también hay otras formas de leer este texto que podría ser una respuesta a esa interrogante. No digo que sea, pero les presento esa alternativa. Esto de esta frase de que debe suceder pronto, también se entiende, y se entiende en otras traducciones bíblicas, como que cuando acontezca, todo esto acontecerá en un breve tiempo. Cuando acontezca, debe suceder en breve tiempo. Les pongo acá las otras versiones como para que entiendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la Reina Valera 1909 lo traduce así. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor Dios, los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Fíjense en la traducción de 1909. Es una traducción antigua, entonces el lenguaje es antiguo, pero básicamente toma esa línea interpretativa que dice, en realidad lo que está diciendo ahí, que esto debe suceder pronto, más bien esto debe suceder con prestitud. Esto debe suceder, cuando suceda, debe suceder rápidamente. Esto cuando acontezca va a acontecer en un breve tiempo. La NBI sigue un poco esa línea cuando dice acá, en el versículo 6, para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Es decir, cuando suceda, sucederá sin demora. Un evento tras otro, un sello tras otro, una trompeta tras otro, una copa tras otra. Cuando esto parta, no pasará a aquella generación sin que vean todos estos acontecimientos. Un poco tomando Mateo 24, ¿no es cierto? La King James también me da la impresión que lo traduce de esta manera cuando dice en inglés, unto your servants the things which must shortly be done. Nuevamente da la impresión al leerlo en King James es que estas cosas cuando suceden de una manera breve, corta. No es que el cumplimiento del libro Apocalipsis se da a lo largo de siglos, sino a lo largo de un periodo breve. Y eso obviamente, si uno lo traduce de esa manera,
Eso va a tener implicancias en cómo uno lee Apocalipsis, porque como les he explicado a lo largo de Apocalipsis, muchos lo interpretan de distintas maneras, y algunos interpretan el libro Apocalipsis como que se haya venido cumpliendo a través de los siglos de manera, ¿no es cierto?, más bien simbólica y por tanto no se cumple todo el libro o en un tiempo breve, sino que más bien en un tiempo milenial, en un tiempo largo. Pero si uno toma, como les decía, esta frase, podría resolverse este dilema de debe suceder pronto, más bien entenderlo como cuando suceda, sucederá con prontitud. Estas cosas deben suceder con prontitud. Es una forma de leerlo. Y obviamente eso tendrá implicancia también en el versículo 7, cuando dice aquí esta famosa frase de Jesús: he aquí vengo pronto. Y muchos dicen, ¿cómo que viene pronto? Esto lo dijo hace 2000 años, pues han pasado 2000 años y no fue para nada pronto. Bueno, hay varias formas de responder eso. La primera respuesta es la que da Pedro, ¿no es cierto? El Señor no tarda su promesa. Para él 2000 años son 2 días, no es nada. Desde su punto de vista celestial, que él es eterno, han pasado solo 2 días, así que es bien pronto. Ahora tal vez esa respuesta no te satisface y dices, bueno, ¿qué significa esto? Podría, en ese sentido, podríamos tomar el mismo sentido de la frase anterior. Que cuando Cristo venga, Él va a venir con prestitud. Que cuando Cristo venga, Él va a venir súbitamente. A ver, les voy a poner aquí la traducción al griego para que vean que esa también es una opción de traducirlo. Cuando dice, he aquí vengo pronto, voy a poner la palabra pronto en griego. Y si ustedes se dan cuenta acá, la palabra griega es tahu. Y si ustedes ven las traducciones posibles es sin demora, pronto, súbitamente, por sorpresa. Entonces también podríamos entender esa frase como he aquí vengo pronto, como he aquí, ojo, he aquí vengo súbitamente. Y claramente cuando ocurra esta venida del Señor va a ser súbitamente. Por tanto, la palabra del Señor se cumple. Puede ser entonces, como les digo, que cuando dice acá he aquí vengo pronto, puede ser que signifique que realmente en términos de años del Señor, eso es súper pronto. Aunque en términos humanos sea poco pronto, ¿no es cierto? O también podemos interpretarlo desde el punto de vista de decir, cuando el Señor venga, va a venir así, súbitamente. Y nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Su venida va a ser sorpresiva. Nadie va a estar esperándolo. Nadie conoce el día y la hora. De repente va a llegar. Y va a sorprender, nos va a pillar a todos. La pregunta es cómo nos va a pillar. ¿Cómo nos va a pillar? Y nos va a pillar guardando la palabra de esta profecía o no. Y eso nos hace, ahora al ir finalizando el libro, retomar nuevamente nuestra preparación para la venida de Cristo. Yo sé que podemos estudiar muchas cosas al respecto y podemos hablar de un arrebatamiento pre y mid y post y cuándo va a ser el arrebatamiento, la venida del Señor, si antes los sellos, después, que las trompetas, que no sé qué. Pero en términos concretos, mis queridos, no sabemos. ¿No es cierto? No sabemos. Como no sabemos, debemos estar siempre preparados. ¿Estás preparado? El libro termina precisamente con esta frase diciendo aquí vengo pronto, vengo súbitamente. ¿Estás preparado? ¿Y qué tal si el Señor viene este año? ¿Estarías preparado a que el Señor llegara este año? No sé, en 6 meses más. Yo estoy ahora en abril del 2022. ¿Qué tal si el Señor llega al 2022? ¿Estás preparado para que venga realmente? Como el Señor lo describió en Lucas 17. Debemos tomar ese texto y no analizarlo solamente desde la doctrina, donde uno dice, bueno, el arrebatamiento es antes, pre, es post. No. Tenemos que estar dispuestos incluso a estar equivocados en nuestra postura, ¿no es cierto? Y estar preparados para que el Señor venga, ya sea pre, mid o post. De cualquier manera, debemos estar preparados. Como dice Lucas 17. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Así, Él va a venir y va a atravesar el planeta entero, va a darlo vuelta como un relámpago. Todo ojo lo verá, y yo creo que no lo van a ver por la tele, en pantalla. Es que todo el mundo con el ruido de trompeta, ¿no es cierto? Y el estruendo va a mirar por la ventana y va a salir y se va a ver en todo el cielo de todo el mundo. Pero primero es necesario que Cristo padezca muchas cosas, eso lo dijo Él. Ya lo vivió. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían,
bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Cuando dice lo mismo que, varias cosas. Uno, que va a ser súbito. No, nadie va a decir, nadie se va a levantar ese día pensando, parece que hoy día viene el Señor. No, va a ser súbito, va a ser inesperado para todos. Punto 2, el Señor nos va a sacar como iglesia. Punto 3, todo va a ser quemado. Entonces, todo va a ser destruido ese día. Entonces, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en la casa no descienda a llevárselo. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Y acá tenemos una clave de cómo vivir nuestra vida hoy, como si Cristo llegara hoy. Porque insisto, estamos terminando el libro Apocalipsis y podemos ahora tener muchas posturas respecto a muchas cosas. Pero si hay algo que no debe cambiar en nosotros, es enfrentar este libro de Apocalipsis con humildad, entendiendo que nuestras posturas pueden estar equivocadas y que Jesús puede venir en cualquier momento. En cualquier momento siempre debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. ¿Cómo es vivir una vida preparado continuamente para encontrarnos con el Señor? La respuesta está acá. El que procura preservar su vida acá en la tierra, ese la va a perder. En cambio, el que pierda la vida acá en la tierra por Cristo, ese la va a ganar, ese la va a conservar. Y debemos reflexionar en torno a nuestra vida. Debes reflexionar en torno a tu vida. En este día, ¿has procurado conservar y preservar tu vida acá? ¿O has buscado en realidad conservar la vida en Cristo y has estado dispuesto a perder en este día tu fama, tu honor, tus comodidades, tus carnalidades en pos de los sueños del Espíritu? Este es el mejor remedio para estar preparado todos los días. Procurar, ¿qué cosa? Perder esta vida por Cristo para conservar la vida en Cristo. Todo aquel que procure preservar su vida la va a perder. Y todo aquel que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Esto es interesante. Porque en algún hemisferio de la Tierra, en algún lado de la Tierra, va a ser de día y en otro lado de la Tierra va a ser de noche. Entonces en este caso, dice, Jesús va a venir en un momento donde, bueno, tal vez puede ser que aquí en Chile estemos de día y al otro lado, ¿no es cierto?, en Australia estén de noche o al revés, pues. Puede ser que aquí estemos de noche y allá estén de día. Estarán en el lado de día, dice, estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y les hago un paréntesis acá, que es solo un paréntesis científico, ya que se cree que recién hace 500 años se supo que la Tierra es redonda y que es una orbe, ¿no es cierto? Y todo ese tema con Cristóbal Colón y dando la vuelta al mundo. Pero fíjense este versículo de la Biblia, escrito hace 2000 años atrás, que ya nos decía que cuando una parte de la Tierra está con sol, la otra parte de la Tierra está con noche. Ya, aquí, por ejemplo, vemos que la palabra de Dios es infalible y decía algo que en esa época era impensable, porque muchos pensaban en esa época que la Tierra era un plato, ¿no es cierto? Y bueno, algunos lo siguen pensando hoy día. Pero lo manifiesta y dice, no, en una parte de la Tierra es noche cuando en la otra parte es de día. Entonces cuando Cristo venga, en una parte va a ser de noche y otra parte va a ser de día. Van a estar gente trabajando en el campo. Uno va a ser tomado, otro va a ser dejado. Entonces, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para enfrentar ese día? Y como les decía, tal vez este año sería lindo, ¿ah? Sería precioso que el Señor nos llevara este año. La pregunta es, ¿sería precioso para ti? ¿O dices, no, tengo muchas cosas aún pendientes con el Señor? Ojalá no tengamos cuentas largas con el Señor, sino que sean solo cuentas cortas. Porque la venida del Señor será sorpresiva. Si hay algo entonces que aprendemos en la palabra es esto. Que el Señor, la venida de Él dice, he aquí vengo pronto.
vengo súbitamente, vengo de improviso, vengo de sorpresa. Bienaventurado, dichoso, el que cuando el Señor venga, lo encuentre guardando las palabras de la profecía de este libro. Que el Señor nos encuentre así, que nos encuentre vigilantes, que nos encuentre buscando de Él, que nos encuentre orando y alabando y ayunando y haciendo el bien. Bienaventurados. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, dice Juan el apóstol. Él se pone como testigo, él dice, yo les pongo firmado, esto no es inventado, yo lo vi, yo vi estas cosas. Él, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Me detengo acá. Juan era un apóstol, el último apóstol remanente. Cuando la Biblia habla de apóstoles, en general se refiere a los 12. Eran figuras autoritativas que Cristo mismo había dejado como pilares de la iglesia. Solo en una ocasión, en 2 versículos más, se menciona apóstoles que no eran parte de los 12, pero se menciona ese término para hablar de los misioneros. En 1 Tesalonicenses 2 y en Filipenses 2, para hablar de cualquier persona que era enviada por una iglesia. Es decir, en esa época apóstolos significaba mensajero. Entonces la Biblia menciona 2 tipos de apóstoles. Los apóstoles mensajeros misioneros de la iglesia, como cualquier misionero, y los 12 apóstoles, que eran figuras autoritativas que escribieron, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Hoy en día ustedes saben cómo está tergiversado todo esto, y cada cual quiere ser un apóstol porque en realidad lo que ama es la jerarquía y la fama y todo ese tipo de cosas que son satánicas. No son del Señor. El Señor dijo, ustedes caminen en mansedumbre y humildad. ¿Para qué tanto título? Si hasta Juan, cuando parte el libro, les dice en el versículo 9, yo Juan vuestro hermano, y se presenta de manera humilde. Ni siquiera se presenta como pastor, ni con ningún título. Dice, no, yo soy su hermano. Ahora, todo el mundo reconocía la autoridad de Juan porque era uno de los 12 apóstoles. Así debiéramos ser, mis queridos, mansos, humildes, no procurando qué cargos, qué roles, qué títulos, qué no sé cuánto, no. Eso no es del Señor, mis queridos. Toda esa arrogancia y vanagloria proviene del maligno. Ahora, Juan era apóstol y fíjense la humildad de esto. Él siendo parte de los 12, columna entonces de la iglesia, que acaba de decir la sublime revelación que tuvo y que acabamos de leer por 2 años. Juan, pero podríamos tenerlo así ya en el tope de la santidad. Y ahora resulta que él se humilla y nos cuenta algo que no tendría por qué haber contado. ¿Y qué nos cuenta? De su error, de su pecado, de su rana, de su condoro, podríamos decir acá en Chile. Dice, después de que hubo escuchado todo este libro, que vio el trono de Dios, que vio la gloria de Dios, que vio como todos los querubines están alrededor y los serafines, y que vio toda esa grandeza, después de que vio como todos adoran al Cordero, después de que vio todo esto, dice, me postré para adorar a los pies del ángel, cueque. Y uno dice, el compadre pecador. Exactamente, igual que tú y yo. Igual que tú y yo. Y lo más interesante de esto, mis queridos, que Juan acaba de tropezar con la misma piedra que tropezó hace 2 capítulos atrás. Miren, capítulo 19. Estaba en la plena boda del Cordero, contento. Y el ángel les dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, estas palabras son verdaderas. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí ya tuvimos la primera falla de Juan. Se le ocurre adorar a un ángel. Y Juan no tiene ningún problema en manifestar esto públicamente. Lo que está haciendo Juan acá se está humillando. Él está escribiendo. Escribe acá primero el capítulo 19. Oye, y me postré delante del ángel. Y después el capítulo 22, lo mismo otra vez. El mismo ángel. Dice acá, bueno, no sé si era el mismo ángel, pero dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas.
Y podría haber puesto aquí el punto y listo, todos para la casa contentos y aprendió la lección. Y no tropieza con la misma piedra, fíjense. Dice, y después que les hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, otra vez, pues Juanito, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cómo somos los seres humanos, mis queridos? Somos así, tal como es Juan. Tal como es Juan. Nosotros fallamos y muchas veces fallamos con las mismas cosas y tendemos a adorar e idolatrar cosas creadas antes que el creador, como lo hemos hablado en muchas sesiones. Somos como Juan. Ahora, lo que quiero sacar a relucir acá es la humildad de Juan. Juan, el apóstol, confiesa y lo deja por escrito como él, en todo esto, no tuvo arte ni parte, por así decirlo, todo se lo reveló el Señor, y más aún, él nos muestra sus pecados, transparenta sus errores, y tú y yo lo hacemos. Cuando la Biblia nos dice en Santiago 5:16, confiésense mutuamente, ¿no es cierto?, sus faltas, y ahí la oración del justo va a ser poderosa y eficaz. ¿Has confesado tus faltas en el último tiempo? ¿A quién o solo a Dios? Sí, es verdad que hay que confesar las faltas a Dios, pero no basta con eso. Siempre es bueno humillarse y contarle a otro, a un hermano maduro en la fe, o a tu cónyuge, a alguien, contarle tus faltas, contarle tus tentaciones, con qué estás luchando, contarle tus pecados. ¿Y por qué? Porque parte del remedio para el orgullo es la humillación. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará a su debido tiempo. Y en este caso, si hay algo que podemos aprender de Juan, un Juan que ya tenía más de 80 años, unos 85 años de haber tenido, ya era abuelito, era un pilar, un gran estandarte, y no tuvo ningún problema en confesar su pecaminosidad. Mis queridos, qué gran aprendizaje sacamos de Juan. Y como les digo, debemos desmarcarnos de toda esta idolatría moderna, ¿no es cierto?, de ponerse títulos, que los apóstoles, que arcángeles, que los pastores son especiales. No, somos, la verdad, somos todos pecadores y todos necesitamos a Cristo, y todos necesitamos una cabeza, que es Cristo. ¿Qué aprendemos de Juan? Que si bien podemos tener sublimes revelaciones y grandezas como lo tuvo Juan, todos vamos a seguir luchando toda la vida con nuestra carne caída. Incluso en medio de las revelaciones más grandes podemos caer en la bajeza de la idolatría a un ser creado, como lo hizo Juan 2 veces, en un lapso de 3 capítulos. Así que debo decir que tenemos que aprender de esta humildad de Juan, que no buscó exaltarse a sí mismo, y después de decir que él oyó y vio estas cosas, cayó en pecado, una vez más. No aprendió la primera vez que le dijo al ángel, pero ahora yo creo que sí aprendió. Versículo 10, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cercano. Y esta frase, mis queridos, es una frase que está relacionada con Daniel, el libro de Daniel. El libro de Daniel, cuando el Señor le da a Daniel la profecía, termina de manera contraria a este libro. Miren, vamos a saltar a Daniel. Y de alguna forma nos da la clave interpretativa de Daniel, a mi juicio. Puedo estar equivocado, pero... En primer lugar, en el capítulo 10-14 decía en Daniel, decía, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, la visión de Daniel era para los días postreros. Más aún, en el versículo 4 había dicho, no, ese es el versículo 14, no estaba bien, porque la visión es para esos días, para los días postreros. Y al final del libro, fíjense, en el capítulo 12, dice, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando Daniel termina su libro profético, apocalíptico, el ángel le dice lo contrario que a Juan. Le dice, cierra este libro y séllalo, no lo dejes ahí libremente fluir, porque la verdad es que no es para tu época. Yo creo que eso nos ayuda a interpretar a Daniel, ¿no es cierto? Que el libro de Daniel no es para la época de Daniel. Que el libro de Daniel en realidad es para la época
de Apocalipsis. Porque, como dice acá, estas palabras son selladas y la ciencia tenía que ser aumentada, ¿no es cierto? Había muchas cosas que tenían que pasar y mucho conocimiento que tenía que aumentar. Y finalmente termina en el versículo 9 diciendo: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En cambio, Apocalipsis termina diciendo así. Versículo 10. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo está hablando? Bueno, está hablando del tiempo del fin. Por tanto, básicamente el libro de Daniel está diseñado para ser un complemento del libro de Apocalipsis. Y de hecho eso ha pasado mientras íbamos estudiando, ¿no es cierto?, los libros, el libro de Apocalipsis, íbamos pasando por los capítulos, sobre todo los capítulos que hablan de los imperios y la bestia, ¿no es cierto? El capítulo 17, 18, ¿qué fue lo que hicimos? Ocupamos el libro de Daniel para entenderlo mejor. O cuando hablamos del juicio final, está relacionado a lo que sale en Daniel 7 y tantas cosas que aparecen ahí en Daniel. Por tanto, el libro de Daniel es un libro que estaba, de alguna forma estaba configurado, hecho para que sea complementario al libro de Apocalipsis, que habla del tiempo del fin. El tiempo está cerca. Y fíjense cómo Apocalipsis entonces dice: ahora este libro, esta profecía, déjala plenamente abierta, porque va a ocurrir en la era de la iglesia. Ahora, obviamente la postura que yo le estoy dando se la he ido argumentando desde el inicio del libro, sobre todo desde el capítulo 4 en adelante. Les he argumentado porque yo pienso que Apocalipsis tiene que ver con no toda la era de la iglesia, sino que con la era del fin, precisamente por este tipo de versículos que hablan de esto como puesto en el futuro, o que se complementa con Daniel, que indica hacia el tiempo del fin. Entendemos que desde que Cristo ascendió al cielo, vino, murió, resucitó y ascendió, desde esa época ya estamos en los últimos tiempos. Pero también entendemos que los últimos tiempos tendrán un fin. y creo que este libro Apocalipsis y por tanto también Daniel apuntan hacia ese fin. Uno de los pasajes que me hace pensar eso es este pasaje, y que está relacionado con el pasaje de Daniel. Por eso también como iglesia local nosotros nos desmarcamos un poco de lo que es la interpretación preterista de Apocalipsis, que interpreta Apocalipsis como todo ya cumplido en el primer siglo. Como que Juan escribe al final del primer siglo, hablando un poco lo que pasó en el primer siglo, y nosotros la verdad es que nos apartamos un poco de esa postura, que es generalmente la postura postmilenial que piensa eso, son más preteristas, porque precisamente en la evidencia interna del texto te sitúa los acontecimientos hacia el final, hacia el futuro, no hacia algo que Juan ya vivió y ya pasó. Y uno de esos versículos es este, cuando dice: no selle la palabra de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Aún no había pasado, no era esa la época, pero ya se acercaba, ya había venido Cristo, ya estábamos en la era de la iglesia, por tanto ya venía el fin que ya estaba profetizado por Daniel. Así que Daniel termina el libro diciendo: sella estas palabras. Apocalipsis termina el libro diciendo: no, públicalas, son para la iglesia, son para la iglesia de todas las épocas. La iglesia de todas las épocas debe estar lista y dispuesta a que Cristo venga súbitamente, en cualquier momento. Por tanto, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Fíjense acá como los términos contrarios que son ocupados acá, como injusto, y después habla del justo. Habla del inmundo y después habla del santo. Por tanto, lo contrario a santo es inmundo, ¿ya? Ahora ustedes dicen: ¿por qué al justo le dice sigue siendo injusto, al inmundo sigue siendo inmundo? ¿Por qué le dice sigan pecando? Porque es una declaración básicamente de separación de luz de las tinieblas. Si el malo se vuelve más malo y el bueno se vuelve más bueno, empieza a haber una separación de trigo y cizaña. Y en esta advertencia final Jesús dice: yo vengo súbitamente, por tanto, que siga separándose la oscuridad de la luz, que siga separándose el trigo de la cizaña, que el injusto siga siendo injusto, que el injusto siga haciendo lo que
simplemente está siendo entregado a su concupiscencia. En cambio, al justo le dice, tú sigue practicando la justicia, tú sigue esforzándote, tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque aquí vengo pronto, vengo súbitamente, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tanto buenas obras como malas obras. Jesús pondrá orden en todo este caos y Él va a recompensar a cada uno según sus obras, tanto al malo como al bueno. Por tanto, estas palabras finales de Jesús son, por un lado, de advertencia para el malo, pero por otro lado también son de consuelo para el oprimido injustamente. Tal vez tú estás siendo oprimido por personas que son impías y que son malas. Y tú quédate tranquilo, porque cada uno será recompensado por lo suyo. Tú vela por lo tuyo. Porque generalmente uno justifica su propio pecado por el pecado del otro. Es que lo que pasa es que el dueño del departamento me hizo esto, o el arrendatario hizo esto. No, tú no te preocupes de eso. Cada uno vela por su propia santidad, por su propia justicia. Porque cada uno va a tener que rendir cuenta por lo que hizo. Por lo tanto, estas son palabras de consuelo al que está siendo oprimido injustamente. Al mismo tiempo también son palabras de esperanza al que está obrando con justicia. Porque tal vez estás obrando con justicia y te estás cansando y no quieres perseverar y dices, pero igual nadie lo ve, nadie me agradece. No te preocupes. El Señor lo ve y el Señor lo va a agradecer. Y ese agradecimiento sí que es bueno. Preferimos 1000 veces ese antes de recibir los aplausos acá en la tierra, ¿no es cierto? Porque muchos que reciben aplausos acá en la tierra ya tuvieron su recompensa y no habrá más que ese aplauso vano y vacío. Así que, mis queridos, el Señor viene súbitamente, su galardón viene con Él. Y para recompensar a qué? A cada uno según sea su obra. El tiempo está cerca, como dice aquí en el versículo 10. El tiempo está cerca. Y cuando habla del tiempo está hablando acá de Kairos, no está hablando de Cronos. El tiempo del Señor se acerca, sí, es verdad. Debemos estar preparados. El Señor puede venir en cualquier momento. Ya sea que tengamos una postura u otra postura, no quita ni cambia lo que debemos hacer, que es vivir todos los días para el Señor, vivir vigilantes, vivir atentos, vivir buscando al Señor. El estar vigilantes y atentos siempre la Biblia lo relaciona a vivir en oración, a vivir sirviendo, a ser de esos siervos buenos, no los siervos malos que después dejan la obra del Señor, ¿no es cierto? Y se dedican a sus carnalidades, ¿no? El Señor dice, persevera, persevera, vengo pronto, el galardón viene con Él. Procuremos el galardón completo, como dice Primera Juan. El galardón completo, ¿para qué vas a querer el galardón incompleto? Sigue perseverando, porque Él va a recompensar cada una de tus obras, aunque sea un vasito de agua. Y concluimos entonces la sesión de hoy con el versículo de Eclesiastés 12, porque me da la impresión que esta finalización de Apocalipsis es bien parecida a cómo finaliza el texto de Salomón, cuando dice en Eclesiastés 12 lo siguiente, versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga para la carne. Hemos estudiado cualquier cantidad, hemos leído por acá y por allá y hemos hecho recorrido en la escritura adelante, atrás, pero ¿saben qué? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Y yo creo que con esa conclusión nos queremos quedar hoy día, ¿no es cierto? Hemos aprendido mucho, hemos estudiado mucho, hemos recorrido toda la escritura, lo que es muy bueno, pero el desafío a, como decía el versículo 7, ¿quieres ser bienaventurados? Entonces guarda la palabra. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Vive en pos del Señor, porque el Señor va a traer toda hora a juicio, tanto para buenos como para malos. ¿Estás perseverando? ¿Estás cansado? Sigue adelante. En este día te animo a que vuelvas a levantar los brazos, a que vuelvas a levantarte tempranito para orar y buscar del Señor. Tal vez dejaste los devocionales a un lado.
a que vuelvas a practicar el ayuno semanal, a que vuelvas a estudiar y escudriñar la Biblia todos los días, a que vuelvas a congregarte, a que vuelvas a animar a los hermanos, a que vuelvas a servir al Señor, a que vuelvas a hacer lo que antes hacías y tal vez dejaste de hacer, porque te pilló la máquina, porque el trabajo, que el cansancio. Mis queridos, no bajen los brazos. El Señor, cuando venga, vendrá súbitamente. Padre Santo, te damos gracias, porque tu palabra siempre nos anima. Hemos avanzado otro trozo más de tu palabra, hemos avanzado otra semana más, estamos una semana más cerca de la venida de nuestro amado Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esa gloriosa venida, tomando en cuenta todas estas advertencias, Señor, todo este texto valioso y precioso en nuestra vida. Queremos, Señor, glorificarte y vivir en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.